Estamos en una serie que hemos denominado adoración. ¿Qué es adorar? Adorar sencillamente es vivir para agradar a Dios. Adorar es más que cantar. Adorar es que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Eso es adorar. No es lo que hacemos el domingo en el auditorio, es lo que hacemos siempre. Por eso cantábamos esta linda canción, que todo lo que soy, ¿qué? Alabe al Señor. Y hoy quiero compartir una palabra que he titulado enredados. Enredados. Y sé que algunos al oír ese título y los que les gustan las películas, ¿en qué piensan? En una película de una niña adolescente de un cabello largo, dorado, como de 21 metros de largo, que vive en una torre. Está allí como medio secuestrada. Y a esa torre llega uno de los bandidos más buscados y encantadores del reino, el bandido Flynn Rider. Allí llega y se encuentran y hacen un pacto estos dos. Y a partir de ahí empiezan una serie de aventuras, acompañados con un caballo medio policía y un camaleón así como raro y una pandillita así como extraña. Todo eso para que Rapunzel pueda conocer y experimentar lo que nunca ha conocido. Pero la verdad es que eso es una película, pero la vida real es otra cosa. Porque en la vida real las aventuras no terminan bien. Y especialmente las aventuras amorosas. Las aventuras amorosas terminan mal. Y pues les he contado esto porque en la vida de David hay un episodio muy negro, muy terrible, un episodio muy oscuro y que algunos recuerdan mucho. Y es el episodio en el cual David adultera con una mujer llamada Betsabé. Y es tan de malas, digámoslo así, que adultera una sola vez y la deja embarazada. Y el hombre, para tratar de resolver el problema, lo que hace es que se va enredando. Porque cuando la embaraza, el esposo de esta mujer, que es justamente un militar, está en la guerra. Entonces lo manda a traer, le anima a que lea el segundo libro de Samuel, capítulo 11 en su casa. Y la manda a traer al esposo de la guerra, con la esperanza de ¿qué? Pues de tapar la vaina. Porque yo me imagino que el rey David dice, no, eso, ahorita viene ese tipo que ya no se aguanta, que está y tanto tiempo sin la esposa, y eso fijo va a la casa. Y oh sorpresa, el hombre llega y no va a la casa. Por más que el rey le dice, vaya, acuéstese con su esposa, y hasta le mandó comida del palacio. ¿Qué dijo Urías? No, rey, jamás yo haría eso. ¿Cómo se le ocurre? Si el ejército de Israel está durmiendo en carpas, allá a la intemperie, arriesgando el pellejo, y yo aquí gozando. No. Y entonces David dice, ¿y ahora qué hago? Y la cuestión se va poniendo más complicada. Porque lo que hace David es que agarra al esposo de esta señora, lo invita al palacio y literalmente lo emborracha. Le pega semejante emborrachada. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo este hombre? Quiero que miremos ese texto como para que se anime y más tarde lo lea. Lo que dice el texto es que en el versículo 9 dice, segundo de Samuel 11:9, pero en vez de irse a su
casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. El versículo 11 del que les hablé es cuando David dice: ¿y por qué no se fue? Y él dice: no, jamás lo haría. Pero mira el versículo 13 y léalo conmigo. David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Yo quiero que note esto. Urías, borracho, tenía más carácter que David, sobrio. Urías dijo: no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué dijo David? Ni modo. Se enredó más. Le escribió una carta, dice el versículo 14. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab, al general del ejército, y se la envió a él. Él llevaba la carta en la mano. ¿Y qué decía la carta? Pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Oiga, qué enredo que armó este hombre. Y uno se hace la pregunta: ¿este es el hombre del que la Biblia dice un hombre conforme al corazón de Dios? Así como dirían en este tiempo: y dizque cristiano, mírelo. ¿Qué está haciendo este hombre? Adulterio, engaño, manipulación, y ahora además, ¿qué hace? Asesinato. Y efectivamente Urías lleva la carta, lo colocan allá en el frente de batalla y muere. Y le llega la noticia a David, y el cual es pero bien hipócrita aquí, porque cuando le llega la carta, ¿qué dice David? No, dígale a Joab que no se preocupe, que es la guerra y que así a veces ocurren las cosas, que tranquilo, que nada de nervios. Pero mire lo que ocurre. Versículo 27, léalo conmigo. Después del luto, David mandó que se la llevaran a Betsabé al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo, pero por favor lea la última frase de este texto. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. ¿Qué hizo David? Desagradó al Señor. ¿Y qué es adoración? Agradar al Señor. ¿Por qué David hizo semejante locura? Sencillamente porque David cometió el peor error. ¿Cuál fue el peor error? De alejarse de Dios. Y tengo un temor profundo que durante esta pandemia, lamentablemente algunos, debido a que no nos reuníamos aquí presencialmente, han tomado la peor decisión, y fue la decisión de alejarse de Dios. Y cuando una persona se aleja de Dios, irremediablemente va a caer, va a tener pérdida, va a cometer errores. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que aunque David pecó y falló, David no fracasó, porque Dios es Dios de nuevas oportunidades. Y puede ser que tú peques y que tú fracases, pero Dios tiene una oportunidad nueva para ti. Dígale a la persona que está a su lado: podemos evitar el fracaso. Ustedes que se van a bautizar en minutos, díganselo ahí entre ustedes mismos: podemos evitar el fracaso. No vamos a terminar mal, porque ellos no terminaron mal. Pero ¿qué tenemos que hacer?
Y yo quiero dejar rápidamente en su corazón 3 acciones que nos van a ayudar a evitar el fracaso. Yo quiero que a la luz de este texto respondamos a esta pregunta: ¿qué hacer para no fracasar en la vida? ¿Qué tenemos que hacer para no terminar enredados? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendrás que hacer tú y qué tendré que hacer yo? En primer lugar, vamos al grano. Para no fracasar en la vida, lo primero que hay que hacer es permitir la confrontación. ¿Cuál fue el error de David? Que su corazón se endureció y no aceptó la confrontación. Porque cuando usted lea más tarde este texto en su casa, capítulo 11, se dará cuenta que cuando David está holgazaneando, pereceando en la terraza del palacio y se da cuenta de una mujer que se está bañando allá, y algunos pueden juzgarla: no, es que la Betsabé era torcida, ¿cómo se va a bañar ahí desnuda? Mire, en honor a la verdad, por el texto bíblico no hay ni la menor evidencia de que Betsabé haya querido provocarlo. Sencillamente era que el palacio quedaba arriba y allí él podía mirar pues todo. David, cuando la ve, y la Biblia dice que era una mujer sumamente hermosa, llamó a los criados y le dijo: vaya y averigüenme quién es. Y le trajeron noticia. Le dijeron: mira, rey, esa mujer es la esposa de Urías, uno de tus soldados. ¿Qué debe haber hecho David ahí? Decir: ah, no, hasta ahí, uy, no, ¿en qué me iba a meter yo? Pero ¿qué dijo David? ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy el rey. Vayan y me la traen. Y la trajo, se acostó con ella y la embarazó. Es decir, no escuchó la confrontación de ese siervo. Y si usted lee el texto, se va a dar cuenta que habían muchas personas que sabían del enredo de David. Y lo más probable es que muchos de ellos lo confrontaron. Lo más probable es que Joab, a quien le mandó la carta, luego lo confrontó: oiga, rey, ¿usted por qué hace eso? ¿Qué seguridad hay de que mañana usted no me haga a mí lo mismo? No, rey. Lo más seguro también es que Betsabé, quien terminó siendo su esposa, en algún conflicto matrimonial le sacó eso. Ah, claro, como el Señor se abusó de la autoridad y me obligó aquí a venir y a tener sexo con usted y me embarazó, y como si fuera poco, mandó matar a mi marido. ¿Cuántas personas lo habrán confrontado? Pero ¿cuál fue el problema de David? Que tenía el corazón cerrado, que tenía el corazón duro, hasta que el Señor tuvo que enviar a un profeta, Natán. Mire capítulo 12, versículo 1. El texto bíblico dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como una propia o como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Imagínense cómo llega Natán.
llega contándole una historia. Mire, rey, lo que está pasando en el reino. Y le cuenta semejante injusticia. ¿David las agarró? No. Nosotros, porque sabemos la historia, las agarramos. Pero David ni sospechaba, porque tenía su corazón duro y estaba lejos de Dios. ¿Cuál fue la reacción? David no se hizo esperar. Versículo 5 dice: tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y uno dice: así se habla, rey. Así es. Qué interesante. David es intolerante con el pecado, pero con el pecado de otros. Se parece a algunos que yo conozco, que se indignan como David: este gobierno corrupto, esta injusticia, pero ¿por qué esto y aquello? Pero están ignorando sus propios pecados. Expertos en señalar a otros, pero ignoran. David aquí está dictando su propia sentencia, porque él no sabe que en esta historia él es el hombre rico, que Urías es el hombre pobre, que Betsabé es la ovejita, y que el viajero es la tentación. El viajero es ese mal pensamiento que llega. El viajero es esa debilidad que golpea a nuestra puerta. ¿Y cuál fue el error? Que David se dedicó a atender al viajero. No atiendas a esos viajeros. No atiendas a la tentación. Si tú quieres terminar una vida en victoria en esta tierra, tienes que aprender a resistir a la tentación y a decirle no al pecado. Tienes que aprender a aceptar la confrontación. ¿Sabes? David, lo que dice la Biblia es que durante más de un año en que ocultó este pecado, se enfermó. Él compuso luego salmos, y uno de esos salmos es el Salmo 32, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Escucha esto: cuando David cayó de callarse y de comunicarse con Dios, cuando David cayó. Cuando David dejó de comunicarse con Dios, se alejó de él, empezó su caída. Hermanos amados, ustedes que se van a bautizar y toda la iglesia, recuerden esto: separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, lo que nos espera es el fracaso. ¿Sabe qué me llama la atención? El amor de Dios con David. Porque ¿cómo pudo haber confrontado Dios a David? Con una enfermedad, con un ejército, con una tragedia. Pero ¿qué utilizó Dios para confrontar a David? Un profeta. Y perdóneme si soy presuntuoso, pero yo creo que Dios me ha traído esta tarde a este lugar como profeta de Dios para ti, como profeta de Dios para ti, para que no fracases, para que no termines mal, porque no tienes por qué terminar mal. Si estás de acuerdo a eso, di amén a eso. No tienes por qué terminar mal. Acepta la confrontación. ¿Y sabe qué me gusta de Natán? Su sabiduría. Y este es un consejo para las mujeres. ¿Dónde están las mujeres en este día? Este es un consejo para ustedes, hermanas. Sean sabias. Imagínense que Natán haya llegado a donde el rey David diciéndole: arrepiéntase, descarado, desgraciado, mal hombre, sin nombre, Señor.
¿Qué le hubieran hecho a Natán? Pero como Natán llegó muy sabio contándole una historia, fue muy sabio. Mujeres, aprendan esto. Los expertos en la conducta dicen que nosotros los hombres recibimos las cosas cuando nos las dicen sabiamente. Gracias, hermano. Cuando nos dicen sin cantaleta, sin insulto, sin agresividad. Porque ¿qué pasó? Cuando Natán cuenta esta historia y tiene a David ahí acorralado, ¿qué le dice en el versículo 7? Tú eres ese hombre. Y yo me puedo imaginar la cara de David. Se había levantado enojado. El que hizo eso tiene que morir. Ahora, ¿qué cree que hizo? Se sentó. Wow. Yo soy, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Escúchame esto. Si tú quieres evitar el fracaso, pero escúchamelo, deja de estar caminando con gente que te alcahuetea el pecado. Deja de estar caminando con esas malas amistades que te dicen: ay, ¿para qué te bautizaste? Te volviste lambeladrillo evangélico. Ahora, ¿cómo le decimos, hermanito? El pastor no, llegó la pastora, llegó la santa. Mira, deja de estarte dejando influenciar por eso, y en lugar de eso, búscate un líder, una persona espiritual que te confronte, que te pida cuentas, que te haga caminar por el camino recto para vivir una vida de victoria y no termines fracasado. Déjate confrontar. Ve al grupo. Conéctate con un grupo. No dejes de conectarte, sea presencialmente o virtualmente. ¿Por qué? Porque aquí siempre habrá palabra de Dios. Habrá un profeta que te va a confrontar para que alinees y organices tu vida. Dígale al que está a su lado: permite la confrontación. ¿Cuál es el problema de algunos? Que los van a confrontar y que dicen: ¿y usted quién es para venirme a hablar? ¿Y usted quién se cree para venirme a decir lo que ¿y usted qué le pasa? Déjeme, yo sabré cómo vivo. Déjeme, yo veré lo que hago con mi vida. Tiene que permitir que lo confronten. Tiene que aprender a ser humilde. David aquí finalmente se deja confrontar. Y eso nos lleva a la segunda acción. Para no fracasar, en segundo lugar, es necesario preferir la confesión. Preferir la confesión. David tuvo toda la oportunidad de evitarse este enredo. Pero ¿cuál fue el problema? Que en lugar de confesar, tapó. ¿Y qué dice la Biblia? El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando David es confrontado, en el versículo 13 encontramos la respuesta de David. ¿Qué dijo David? He pecado contra el Señor, punto. David no se puso a decir: ah, no, también la culpa es de Betsabé. Esa vieja también es que se me insinuaba y no, pues también, y uno, ¿dónde queda la hombría de uno? No, es que tampoco, no, que no cuestionen eso. ¿Sí fue la actitud de David? No, es que fue el diablo. El diablo se me apareció 90, 60, 90. Y a algunas hermanas el diablo se les aparece de 1,80 bien acuerpado. Se me apareció el diablo. No. Tampoco David dijo: ay, que me van a criticar. Otros también lo hacen. Y otros que iban a la iglesia y también lo hacen. Fue la actitud de David. ¿Qué dijo David? He pecado. Eso se llama confesión.
La palabra confesión viene del griego, y aprendas esta palabra, ¿qué tal que se la pidan para entrar al cielo? No, mentiras. La palabra confesión viene del griego homologueo. Y homologueo significa ponerse de acuerdo con Dios. Homologueo es ver la vida como Dios la ve. Y lo que dice David aquí, lo que yo hice fue un pecado, sencillo. La embarré, fallé. Yo quisiera decirles que ustedes que se van a bautizar hoy no van a pecar más, pero los engañaría. Lo más seguro es que vuelvan a fallar. Lo más seguro es que vuelvan a pecar. ¿Cuál es la opción? ¿Tapar? La opción es confesar. ¿Sabes cuál es el único pecado que Dios no perdona? El único pecado que Dios no perdona es el que tú no confiesas. Y el pecado que tú no confiesas es un derecho legal que le das a Satanás. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No tape su pecado, confiéselo. Y le doy una clave. Ojo con esta clave. Confiéselo antes de cometerlo. ¿Me explico? Si yo estoy siendo tentado como David a caer en adulterio, ¿qué hago? ¿Adultero y luego confieso? No, eso es ser muy tonto, muy bestia. ¿Qué es lo mejor? Tener un líder a quien le puedo rendir cuentas y ¿qué le digo? Oye, ora por mí, porque me estoy sintiendo tentado. Usted sabe que tengo un problema, que soy muy lindo, muy simpático y eso me trae problemas, así que ore por mí. ¿Cuántos hombres se identifican conmigo en eso? Es una lucha, tenemos que batallar con eso. Entonces, confiese el pecado ¿cuándo? Antes. Y si lo embarró, pues confiéselo, pero confiéselo. ¿Sí, amén? ¿Sabe lo que hizo un rey un día? Un rey se fue un día a la cárcel. Dijo, voy a ir a la cárcel a ver quién realmente es inocente y tiene que salir libre. Y cuando llegó a la cárcel, ¿cuántos han ido alguna vez a la cárcel de visita? Bueno, de pronto también en otra condición. Pero el rey llegó a la cárcel y todos los presos empezaron a decir, yo soy inocente, estoy aquí por una injusticia. No, por favor que me saquen de aquí. Todos decían ser inocentes. Todos menos uno, que estaba allí de brazos cruzados, no decía nada. Y el rey se acercó y le preguntó, ¿y tú no dices nada en tu defensa? Y él dijo, no. La verdad es que yo estoy aquí por delitos que cometí, por crímenes, porque hice cosas malas. Y todos los demás seguían diciendo, no, yo sí soy inocente, yo sí soy inocente. Pero este hombre decía, no, yo merezco estar aquí porque soy culpable, hice cosas malas. ¿Y sabe lo que dijo el rey? Saquen inmediatamente a este hombre de esta cárcel. No vaya a hacer que corrompa a estos inocentes. ¿Qué tenemos que hacer en segundo lugar? Preferir la confesión. Y en tercer y último lugar, si queremos evitar el fracaso, en tercer lugar, escúchelo, es necesario presupuestar las consecuencias. Aquí hay contadores escuchando este mensaje y saben que el presupuesto es calcular por anticipado un costo. Tenemos que presupuestar las consecuencias.
Porque Dios, a través del profeta Natán, le deja muy claro a David: mira, David, tus pecados son perdonados, pero las consecuencias quedan. Y se lo quiero repetir: Dios perdona tu pecado, pero tú asumes las consecuencias. Y te lo digo, y especialmente a ustedes que se bautizan hoy, para que no vayan a caer en esa trampa del diablo de que, bueno, si yo peco y confieso y Dios me perdona. Y hay algunos tan bestias que se pasan toda la vida haciendo ¿qué? Pecando y me confieso. Pecan y se confiesan. ¿Qué es lo que se están haciendo? Daño. Porque el pecado se perdona, pero las consecuencias quedan. Y el Señor le dice a David: mira, tus pecados se perdonan, pero las consecuencias quedan. ¿Cuál fue una de las consecuencias? Que el niño que recién acababan de tener con Betsabé se murió. Sí, triste, en verdad es doloroso. Porque imagínense, ese niño tendría por ahí 1 añito cuando está caminando. ¿Cuántos hemos sido padres? Cuando están en esa ternura y feliz, y de repente el niño se enferma. ¿Qué hace David? Se mete en un ayuno, 7 días ayunando. Dios, perdóname, ten misericordia de mi niño. Finalmente el niño muere. Y quiero dar este texto para dar esperanza a alguien. Mira el versículo 23 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Porque el niño muere y David se arregla, se perfuma y come. Y entonces le preguntan: ¿por qué ese cambio? Y David dice: pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Y mire esto, dice David: yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Y esta es una palabra de esperanza para todos aquellos que por alguna razón han perdido un niño, un bebé, que sufrieron un aborto o natural o espontáneo o provocado. Quiero decirte, si tú te arrepientes y vives para Dios, un día te vas a encontrar con esos hijos que perdiste, con esos hijos que murieron. Un día te los vas a encontrar. Tú puedes ir a donde Él está. Hay esperanza. Por eso este proyecto de Más Allá del Vientre, defendemos la vida. ¿Qué consecuencia? Hubo otra consecuencia, rápidamente, luego usted lo lee. Amnón, un hijo de David, terminó violando a su propia hermana Tamar. Es decir, lo mismo que David hizo con Betsabé. Su hermano, su hijo Amnón, lo hace con Tamar. Absalón, cuando ve semejante maldad, se levanta contra Amnón y lo mata. Lo mismo que David hizo con con Urías. Y luego, años después, Absalón, su hijo preferido, se levanta y se rebela contra David. Lo mismo que David hizo con Dios. Porque Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan. Tú eliges cómo quieres pecar, pero Dios elige las consecuencias. Y yo a veces me pregunto, ¿con qué autoridad David podría corregir a sus hijos? ¿Cree usted que tenía autoridad para decirle a Amnón: hey, ¿por qué haces eso?
¿Qué cree que le decía? Mire quién habla. ¿Qué hizo usted con Betsabé? ¡Hey, Absalón! ¿Por qué hiciste esto? Ay, no. Pero mire el que viene a hablar. David perdió la autoridad. ¿Y sabe? Las consecuencias a David lo siguieron hasta la tumba. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un pecado que él pudo evitar. Si cuando él se sube a la terraza y ve a Betsabé desnuda allí y él se controla y busca a Dios, y cuando le llegan la razón y le dicen, es que es casada, mujer de Urías, ¿qué debo de haber dicho David? Oye, gracias por la advertencia. Uy, Dios mío, ¿en qué me iba a meter yo? Pero él la embarró. Lo que yo quiero decirte es, sencillamente, no tienes por qué pecar. Si tú pecas es porque quieres. No tienes por qué hacerlo. Y este mensaje no es solo para ustedes, para mí. Porque todos estamos expuestos a eso. Pero la Biblia dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que cuando venga la tentación, ¿qué va a proveer Dios? Una salida. Una puerta de emergencia. No tienes por qué fracasar. Dile al que está a tu lado, podemos evitar el fracaso. Y quiero terminar diciéndote esto. La gracia de Dios restaura al que ha caído. Y si tú estás escuchando esto a través de nuestras redes sociales o estás aquí y has caído, quiero decirte, ese no es el final de tu vida. Levántate, levántate, acércate a Dios, que Dios te va a dar una nueva oportunidad y vas a terminar tu vida en la tierra bien, agarrado de la mano de Dios. La gracia de Dios nos puede restaurar. La gracia de Dios siempre está ahí. La gracia de Dios tiene el poder para restaurarnos. Pero oye esto. La gracia de Dios tiene poder para evitar que pequemos. La gracia de Dios puede evitar que pequemos. Yo estoy aquí, soy su pastor, pero soy tentado continuamente. ¿Por qué no he pecado? Porque soy muy inteligente. ¿Sí? No. ¿Por qué cree? Por la gracia de Dios. ¿Será que hay algo mejor que la restauración? ¿Qué piensas tú? Porque David fue restaurado. David no terminó mal. David no fracasó allí. David se levantó. ¿Habrá algo mejor que la restauración? Sí, hay algo mejor que la restauración. No necesitar ser restaurado. No necesitar la restauración. Y para eso necesitamos la gracia. Y esa gracia de Dios está hoy aquí disponible para ti. ¿Cuántos quieren aferrarse a esa gracia? ¿Cuántos en esta tarde quieren decir, al colocarse de pie o allí conectados en la transmisión, decir, Señor, yo necesito esa gracia? O bien sea para que me restaures, o bien sea para que me des el poder de no pecar y de no fallar. Si usted necesita esa gracia, colóquese de pie en esta hora y le vamos a decir al Señor, Señor, necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Levante sus manos. Cierre sus ojos y empieza a hablar con Dios. Dile al Señor de corazón, te necesito.
Necesito de ti. No quiero fallarte. No quiero pecar contra ti. Dile: Señor, gracias por traer esta palabra hoy a mi vida. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias porque sé que en ti hay una nueva oportunidad y sé que tú me puedes restaurar. Si tú caíste, si fallaste, en esta hora dile al Señor de todo corazón: restáurame, restáurame. Abre tu boca, tú que estás allá en tu casa, en tu negocio, en tu taxi, dile al Señor: restáurame. Así como restauraste a David, así como lo levantaste a él, levántame a mí, restáurame. Señor, yo te pido que restaures cada vida, que restaures cada corazón. Aquel que pecó, que falló, que tomó malas decisiones, Señor, restáuralo, levántalo, por favor. Pero Señor, ayuda a aquel que de repente se ha sentido tentado. Dale poder para no pecar. Dale poder para no fallar. Dale un amor especial. Coloca un amor especial en ese corazón, un amor por tu palabra, un amor por tu presencia, para no pecar, para no fallar. Dios obra de una manera sobrenatural. Espíritu de Dios, paséate en esta hora, paséate en este momento, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, trayendo libertad y cambio. Espíritu Santo, mueve a tu pueblo a tomar decisiones. Mueve a tu pueblo a cambiar. Señor, obra en estos corazones, obra en estas vidas. Mientras sigues orando, hablando con Dios, yo quiero pedirte que pienses por un instante en cómo será tu funeral. El día que tu cuerpo esté en un cajón y tu familia esté allí, ¿qué se hablará ese día de ti? ¿Qué dirán los que te conocieron? ¿Qué dirá tu esposa o tu esposo o tus hijos? Qué lindo que a pesar de todo puedan ese día decir: mi papá un día tomó la decisión de restaurarse, de volver a Dios, de cambiar, y desde ese día nunca fue el mismo. Mi mamá fue una joven que en un septiembre del año 2021 decidió bautizarse y vivir para Dios. Y aunque cometió errores, no fracasó, porque decidió vivir para agradar a Dios. Señor, obra en los corazones, por favor. Y mientras estamos orando allí, yo quisiera hablar con aquellos que hoy están conectados por primera vez, bien sea a través de las redes sociales o están aquí en el auditorio y nunca le han entregado su vida a Cristo. Y al escuchar esta palabra dicen: yo quiero conocer la gracia restauradora. Yo quiero que Dios me restaure. Si ese es tu deseo, allí donde estás, con todo el corazón, di conmigo esta oración: Señor Jesús,
Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento, te pido perdón. Lávame con tu sangre, cámbiame, restáurame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, puedes tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados y que Dios te ha dado la vida eterna. Escríbenos al número que aparece en pantalla, usted que está por las redes sociales y usted que está en este auditorio. Cuando termine la reunión, hay una carpa blanca en la plazoleta donde puedes pasar y dejarnos tu nombre. Queremos orar por ti y queremos ayudarte en este nuevo camino, en este nuevo caminar con Dios. Hay una frase que quiero dejar para cerrar y que cantemos al Señor, y es esta: si no quieres terminar fracasado, debes confesar a Dios tu pecado. Si no quieres terminar fracasado, debes confesar a Dios tu pecado. Los que están allí conectados por Facebook, les animamos a seguir conectados. Vamos a tener en este momento la ceremonia de nuestros bautismos. Demos un aplauso a estos hombres y mujeres valientes, que hoy dan este paso de fe. Y yo quiero que levantes tu mano derecha y repitas en voz alta conmigo. Di conmigo en la voz más fuerte que tengas: Señor Jesucristo, en este día confieso públicamente que tú eres mi Señor, mi Salvador. Hoy renuncio a Satanás, a sus demonios. Hoy renuncio al pecado. Hoy renuncio al mundo y decido vivir solo para agradar a Dios. Amén y amén. Que Dios los ayude en esta decisión. Gloria a Dios, porque en plena pandemia la iglesia no dejó de crecer. Dios añadió los que han de ser salvos. Celebramos eso. Gloria a Dios. En este día te rogamos que abras los cielos sobre tus hijos y derrames tu protección, tu provisión y tu paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén.